Cordial saludo comunidad unadista, mi nombre es María Camila Plata Ramos y el día de hoy vengo a hacer la presentación de las 5 obras más importantes interpretadas en guitarra. Las obras seleccionadas fueron las siguientes, fueron un total de 5. En el número 1 tenemos La Catedral, interpretada por el artista Agustín Barrios Mangore. En el puesto número 2 tenemos El Cucarrón, interpretada por el artista Gentil Montaño. En el puesto número 3, Danza Colombiana, interpretada por Adolfo Mejía. Puesto número 4, La Cavatina, interpretada por Stanley Myers. Y en el puesto número 5 tenemos El Bambuco, interpretado por el artista Guillermo Uribe Holguín. Vamos entonces a iniciar de este recorrido con la primera interpretación, con la primera obra, que es La Catedral, por el artista Agustín Barrios Mangore. ¿Quién fue Agustín Barrios Mangore? Fue nacido en Paraguay en el año 1885. Murió en el año 1944 y este caballero fue un compositor, guitarrista y poeta que se le consideró uno de los más grandes compositores para la guitarra clásica y muy virtuoso en su tiempo. Además, el maestro Agustín Barrios fue una persona que le gustó aprender a tocar la guitarra desde joven y estudió música formalmente en Asunción, donde tenía un profundo conocimiento de teoría musical y una sensibilidad única para la composición. Entonces, Barrios se destacó por el romanticismo europeo, donde hacía que el folclore latinoamericano de su música incluyeran notas o piezas de un carácter único, danzas tradicionales y obras profundamente espirituales, en donde su repertorio contó con más de 300 piezas, donde muchas de las cuales se han convertido en repertorios esenciales para las guitarras clásicas. Gracias a que el señor y el caballero Barrios fue uno de los primeros guitarristas en grabar sus interpretaciones, lo que permitió que su música se perseverara y difundiera a nivel mundial. Su estilo es un estilo más melódico, más virtuoso, es como técnico y ha inspirado a generaciones de guitarristas. Barrios no solamente es reconocido por su destreza técnica, sino también por la profundidad emocional de sus composiciones. Obras como La Catedral, Una limosna para el amor de Dios y Danza paraguaya. Pues La Catedral, como lo menciona, La Catedral es una de las obras más populares del compositor paraguayo, pues es una obra que se toca en guitarra clásica y que consta de 3 movimientos. Como número 1 tenemos el preludio, como número 2 el andante religioso y el número 3 es el allegro solemne. El preludio o saude es una palabra portuguesa que no tiene un significado exacto, sin embargo, esta se relaciona como una sensación de nostalgia profunda, de melancolía y añoranza por algo que se ha perdido o que está ausente, que en la obra de nuestro autor interpreta el estado emocional del compositor antes de entrar en la catedral. Entonces, el andante religioso es la reverencia que se le hace a un espacio sagrado como una catedral andante, indica un tempo moderado y tranquilo, y en la interpretación de la obra del señor Agustín Barrios describe la experiencia de estar dentro de la catedral, que este movimiento es como una oración musical que transmite paz, reverencia y asombro. Es entonces el turno para la obra El Cucarrón, interpretada por Gentil Montaña. ¿Quién es Gentil Montaña? Es considerado un puente entre la música tradicional y el repertorio clásico para la guitarra. El maestro Montaña, nacido en el 1942 y fallecido en el 2011, fue uno de los guitarristas y compositores más importantes de Colombia. El gran maestro Montaña nació en Ibagué, Colombia. Desde joven mostró talento por la música, estudió guitarra clásica y composición, convirtiéndose entonces en uno de los músicos más destacados del país, y se destacó por incorporar ritmos y melodías tradicionales colombianas como los bambucos, los pasillos, cumbias y torbellinos. Entre sus obras y su repertorio más conocido está El Cucarrón, que es una de sus piezas más conocidas del guitarrista y compositor, que forman parte de su estilo característico y que en este tipo de música mezcla elementos del folclore colombiano con técnicas y formas clásicas de la guitarra, que hace que la obra sea de carácter virtuosismo e inspiración folclórica. Aunque es una pieza breve, requiere de una gran destreza técnica, ya que tiene un aire juguetón y energético, mostrando la agilidad y la rapidez del cucarrón. Continuamos con la danza colombiana interpretada por el artista Adolfo Mejía. Cuando se habla de Adolfo Mejía, podemos decir que es un compositor que se supo poner en lo alto de la identidad musical de su país. Este señor nació en el 1905 y falleció en el 1973 en Cartagena de Indias, Colombia. Es un gran compositor colombiano del siglo XX, quien estudió música en Colombia y la perfeccionó en España, en el conservatorio del país, que profundizó conocimientos de las tradiciones europeas.
quien se caracterizó por incorporar elementos del folclore colombiano en un lenguaje sinfónico y pianístico. Gracias a todo esto se hizo grande en sus obras, en la interpretación de sus obras, lo cual llevó a obtener un reconocimiento en el año 1983 y ganó el premio en el concurso de música de la Exposición Iberoamericana de Sevilla por su obra Pequeña Suite. Ahora, su repertorio incluye piezas orquestales de cámara y para piano, pues entre las obras más destacadas destaca la danza colombiana. Esta pieza está influenciada por los ritmos y las melodías del folclore colombiano, especialmente lo de la región Caribe, lo cual hace referencia a que se muestra una función de tradición y clasismo con carácter alegre y dinámico, por lo que el ritmo folclórico es inspirado en ritmo de cumbia, porro y fandango. Continuamos con la interpretación de Cavatina de Stanley Myers. Podemos decir que Stanley Myers nació en Birmingham, Inglaterra, en el año 1930 y falleció en el año 1993. Myers fue un compositor británico reconocido principalmente por sus contribuciones en la música de cine y se desarrolló desde joven en la música clásica y composición. Aunque estudió en un entorno clásico, su carrera se inclinó en la música para cine y televisión, donde encontró su mayor éxito, donde fue el compositor de música para más de 60 películas, mencionando una contribución más destacada fue Cavatina. Inicialmente escrita para guitarra, fue su mayor legado. Cavatina es una pieza melódica para guitarra clásica que alcanzó fama mundial al ser utilizada en la película The Deer Hunter en el año 1978. Esta obra es un estilo de carácter lírico y destaca por su melodía fluida y delicada. Esta técnica accesible para guitarra intermedio, pero exige sensibilidad interpretativa para transmitir su profundidad emocional y transmite sentimientos de nostalgia, paz y melancolía. Es entonces el turno finalmente para el bambuco, una obra interpretada por el artista Guillermo Uribe Holguín, quien en la historia de la música colombiana, no solamente por su vasta producción compositiva, sino también por su papel en la construcción de una identidad musical nacional. El maestro Guillermo Uribe Holguín fue nacido en Bogotá en el año 1988 y fallecido en el año 1971, en donde su carrera estuvo marcada por su dedicación al desarrollo de un lenguaje musical nacional, combinando elementos europeos con tradiciones locales, las cuales lo llevaron a adaptar su estilo romántico y post-romántico, llevándolo también a ser uno de los primeros compositores colombianos en crear obras sinfónicas y de cámara con un enfoque nacionalista. Es entonces cuando entra la obra más reconocida de Uribe Holguín, quien es El Bambuco. Destacan su cuarteto en si menor, que es una leyenda de Manuelita, y varias piezas inspiradas en danzas tradicionales colombianas. Además, es una composición que representa el interés del autor por explorar y enaltecer los ritmos tradicionales colombianos dentro del contexto de la música clásica y los sonidos rítmicos que refleja esta obra. Es típico que de la región andina colombiana, que es caracterizada por sus compas ternarios y su aire melódico nostálgico, el significado de este bambuco no solamente representa un homenaje a la cultura colombiana, sino que también busca posicionar los géneros autóctonos en un ámbito universal, mostrando la riqueza y la diversidad del país. Espero que este recorrido por estas obras importantes destacadas por estos autores hayan sido de su utilidad. Espero verlos en un próximo video. Hasta pronto.